¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, me alegro que estén acá y lo importante es abrir la mente porque esto que voy a contar es una información que maneja muy poca gente en el mundo. Es una información que de hecho tengo una membresía que más adelante les voy a contar, donde muy poca gente que son inversores de varios países, 16 países en el mundo, estamos justamente estudiando e invirtiendo en los activos que van a mover el sistema financiero mundial. Bueno, quiero que miren atentamente este collage de noticias y que me digan o que levante la mano quién de ustedes leyó alguna noticia de estas en algún momento o le dedicó tiempo a leer este tipo de información que ha salido en los últimos 3 meses en diferentes medios de comunicación. Algunos medios conocidos como Infobae, ¿sí? El Economista, etcétera, etcétera, que son medios que pueden ser masivos y medios más específicos de lo que es el nicho financiero. Fíjense que todas las noticias que hablan están hablando de algo, de una palabra nueva para mucha gente, que es la palabra tokenización. Esa palabra hasta hace unos años nadie había sentido hablar, nadie sabía de qué significaba tokenización o tokenizar. Y hoy cada vez más se están empezando a ver en diferentes medios de comunicación tokenización. ¿Y qué significa tokenización? Bueno, eso lo va a explicar muy bien Adrián. Yo lo que les voy a mostrar es, las voy a poner en contexto para que ustedes entiendan por qué esto es tan importante entenderlo y meterse en esto en este momento. O sea, no cuando esto llegue, que va a ser dentro de un año, dos o tres, masivamente. Nosotros estamos con el diario del domingo, no con el diario del lunes. Estamos viendo, o con el diario del viernes, podríamos decir. Porque estamos viendo esto desde hace ya más de 2 años que estamos hablando de este tema. Yo en las redes sociales vengo hablando hace 2 años de esto. Y es muy importante que ustedes lo entiendan ahora. Si ustedes están en el rubro inmobiliario, más todavía porque va a ser por donde más en el mundo esto va a entrar y va a ser, digamos, una explosión. Así que bueno, levante la mano a ver quién de ustedes sintió hablar de esto antes de venir acá. O quién de ustedes ya lo sabía. Perfecto. 4 personas. Bueno, y para ponerlos en contexto, vamos a explicar un poco por qué llegamos hasta donde estamos hoy. Y esto es algo archiconocido para todos nosotros, inclusive yo veo que son todos más o menos de la misma generación, salvo algunos más jóvenes por ahí, pero, y algunos por ahí que es generación, pero son más o menos todos, estamos ahí entre los 70, 60, 70 y 80, ¿no? Más o menos, ¿no? Estamos por ahí. De nacimiento estamos hablando, ¿no? Que hemos nacido en esa época, sí. Yo nací en el 72, tengo 52 años y no viví esto claramente. Esto era chiquito, el magazine, pero ya cuando tenía 6, 7 años, mi hermana se compró ese mismo Walkman Sony de metal pesado, buenísimo, que apretabas acá el botón y podías hablar y escucharte, era bárbara. Bueno, esto en su momento era la tecnología, esto era lo más, o sea, tener esto era, wow, es millonario, tiene un Walkman Sony. ¿Y después qué pasó? Después vino el Dixman, salen los CDs y todos veíamos ese disco que tenía múltiples colores cuando lo movíamos. Era una cosa milagrosa ver un disco que no saltaba la púa. Bueno, sí saltaba, sí lo sacudías, pero no era esto, digamos, ¿no? Y después, claro, empezaron a salir los MP3, empezaron a salir los MP4. ¿Y hoy en dónde estamos? Estamos en Spotify. ¿Y con qué reproducimos música hoy? Con nada de todo eso. Reproducimos música con un teléfono.
Con un celular tenemos todo esto para poder, digamos, escuchar lo que se nos antoje. ¿Qué pasó con las cámaras de foto? Cámaras de foto pasó lo mismo, ¿no? Desde las primeras cámaras de foto, cuando llegaron las reflex, las Nikon, las Canon, era una locura tener una reflex, ¿no? Y yo me acuerdo, allá por el año 2004, por ahí, que un día fui a un cumpleaños de 15 y estaba el fotógrafo con una reflex de esta, tenía todo la parafernalia, ¿no? Estaba sacando fotos. Y como yo siempre fui uno de esas personas que siempre le gustó tener el diario del viernes, me acerqué y le dije, prepárate porque se termina la cámara de rollo. Prepárate porque se termina la cámara de rollo. ¿Y sabés lo que decía? Se reía. Me decía, vos estás loco. Eso no va a pasar nunca porque el rollo es lo mejor, es óptico, eso digital no sirve. Habían salido recién las primeras cámaras de 1 megapíxel, viste, que son esas cámaras que sacaban feos realmente, no estaban buenas. Entonces, claro, como estaba incipiente la tecnología, el fotógrafo comparaba esto con esa tecnología incipiente. Lo que no le daba la cabeza para darse cuenta era que la tecnología avanza y a pasos agigantados. Y claro, yo quisiera saber ese fotógrafo ahora, ¿dónde consigue rollo para su cámara? ¿Dónde los consigue? ¿Quién se los revela? Puede encontrarlo, pero es como una pieza perdida, un tesoro perdido por ahí. Claro, eh, para coleccionistas. Seguramente ese fotógrafo hoy ya tiene una de esas, ¿no? Obviamente tuvo que, y se debe acordar de mí al día de hoy. Pero ¿qué pasa? Esto también va a morir. Porque ya están saliendo smartphones que además de poder tener la música, el MP3, el Walkman y todo, ya le están metiendo lentes intercambiables. Ya vienen con los zócalos para los lentes. O sea que este es el primero, el Xiaomi, pero ahora ya hay mejores que este inclusive. Entonces un fotógrafo, ¿qué hace? Saca foto y por Wi-Fi o con una conexión 5G manda la foto por ejemplo, si es un fotógrafo periodístico, lo manda al toque, a la recepción, a la redacción, perdón, en un segundo. Entonces ya nadie va a usar eso. Y ahora todos usan esto. Van a empezar a usar esto. ¿Y en cuántos años pasó todo eso? Estamos vivos acá, no pasaron 100 años, ¿no? Todos vivimos eso, esa evolución. Y el dinero es lo mismo. Con el dinero pasó exactamente y está pasando exactamente lo mismo. Arrancaba en 9000 antes de Cristo con el trueque, ¿no? Trueque, la gente se cambiaba cosas, yo fabricaba muebles y él tenía ovejas. Bueno, te daba un mueble por una oveja. Pero ¿qué pasa? No, yo no quiero un mueble, dame otra cosa. Quiero sal. Bueno, a ver, ¿quién tiene sal? Le tenía que cambiar un mueble al que tenía sal. Pero después el de sal no lo quería mueble. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, como el trueque no era viable, porque siempre tenías que encontrar a alguien que quiera lo que vos tenías, se crea la moneda, las primeras monedas, allá por el siglo VII, ¿no? Antes de Cristo. Se crean las monedas, se acuñan monedas. Entonces, se acuñaban monedas de oro, de plata y demás para darle diferentes valores y que sea un commodity, que sea algo que la gente, todo el mundo lo necesite, todo el mundo lo quiera tener. Entonces, si yo quería sal, iba con una moneda y te compraba sal. Si quería un mueble, iba con una moneda y compraba un mueble. Si quería lo que sea, usaba la moneda. Por eso se inventa la moneda, el dinero. Era un commodity, es algo que todo el mundo quiere tener. Luego viene el papel moneda, viene la letra de cambio, el papel moneda de Europa, los cheques. Pero fíjense que todo esto tenía que tener un respaldo en algo, ¿no? Todo esto tenía que tener un respaldo, porque un simple papel no tiene valor. Bueno, el dólar hoy es un simple papel que no tiene respaldo en nada, pero en aquel momento, ¿sí?
existía, por ejemplo, allá por la época después de la Segunda Guerra Mundial, el patrón oro, nace el patrón oro que muere en 1971 con Nixon. Pero hasta 1971 que Nixon hace ese vivo televisivo diciendo que se terminó el patrón oro, los dólares o el dinero de cada país tenía un respaldo en algo físico, que es el oro. Y toda esta etapa, el oro era la moneda real, era realmente el dinero real, no era el papelito. El papelito lo que decía era certificar que vos tenías en una bóveda tanto oro. Bueno, luego vino la tarjeta de crédito, el Diners fue los que lo inventaron, vino el pago móvil, empezamos con el dinero ya con el celular, con el QR, y ahora la tecnología misma que reemplazó la música, la fotografía, ¿sí? Que reemplazó las películas, Blockbuster no existe más, nadie va a alquilar una película, entras a Netflix y te miras una película. Lo mismo sucede con el dinero. Y ahora viene la moneda digital. Y la moneda digital va a reemplazar absolutamente el papel billete. El papel billete en un año y medio, como ustedes lo escuchan, desaparece en el mundo. Y ahora les voy a explicar por qué desaparece el billete. Esto que está acá, quiero que se lo anoten, se lo graben y que cuando tengan tiempo se pongan a investigar sobre esto. ISO es una norma, como todas las normas. Ustedes conocen que las normas ISO, hay diferentes normas ISO para diferentes certificaciones de empresas, lo que sea. Esta norma en particular, que es la norma ISO 20022, es la norma que están implementando los bancos a nivel mundial para transferencias de dinero. Es una norma de mensajería. Y esta norma va a reemplazar a SWIFT. SWIFT, para el que no lo sabe, ¿quién sabe lo que es SWIFT? Bien. SWIFT es una norma de mensajería, o mejor dicho, es la forma en que hoy los bancos se comunican. Es la forma en que los bancos se transfieren el dinero. Ahora, la norma SWIFT es lenta, es cara y demás. ¿Por qué? Primero porque tarda una transferencia internacional 3 días, 4 días, ¿sí? Eso es lo que tarda hoy una transferencia y con un montón de intermediación en el medio, costosísima. O sea, si vos te querés mandar plata de acá a un tío que tenés en Italia o al revés, no te va a llegar en el momento la transferencia. Y va a tardar 2 o 3 días y va a costarte bastante en comisiones. ¿Por qué? Porque además los bancos, para poder hacer eso, los bancos centrales, por ejemplo, tienen que tener lo que llaman cuentas nostro vostro, que son cuentas que tienen en bancos de ese país receptor. O sea, yo tengo que tener dinero depositado en aquel país para poder hacer esa transferencia de dinero. Así funcionan ahí las transferencias internacionales. Las transferencias transfronterizas funcionan así. Por eso los bancos tienen mucho dinero metido en otros bancos de otros países para simplemente, estancado para simplemente movimientos bancarios. Vamos, esto que está acá, que lo pueden ver si quieren en esta página que es atlanticcouncil.org, es cómo viene a nivel mundial la implantación de la moneda digital CBDC. CBDC significa moneda digital de los bancos centrales, que van a ser las monedas que van a reemplazar al dinero fiat, al peso argentino, al dólar, al euro, al rublo, al yuan, ¿sí? Todo eso va a ser reemplazado por la CBDC. Y cada país está en una etapa diferente en este momento. Cada país tiene lo que dicen 3, ya fueron lanzados. De hecho, es curioso porque de los países que ya han lanzado esa CBDC, 2 son de África. Cuando la gente dice, no, pero África está atrasado, son tribus atrasadísimas, no.
justamente los países que arrancaron con la CBDC fueron China primero y ahora África. Y hay todos los demás países, y ahí está el mapa que estaba al principio, que Fabián les dijo que era complicado. Ahí está. Acá ustedes ven, en este mapa, la CBDC de cada país y qué empresas tecnológicas, blockchain, van a ser las que están detrás de cada uno de estos países. Por ejemplo, Sudamérica vemos que está Ripple, Stellar, acá está R3, que es otra empresa que se dedica a crear CBDC. Y vemos otras empresas vinculadas, por supuesto, a cada país para el desarrollo, ¿sí? El desarrollo de la moneda digital de cada país. Este es un mapa que les está mostrando las empresas que están vinculadas a eso. Esto quiere decir que esto no empezó la semana pasada, ni el mes pasado, ni hace 2 años. La idea de crear una moneda digital mundial viene del año 1988, cuando la revista The Economist, que es la revista de los Rothschild, sube un ave fénix con la moneda acá digital que decía preparados para la moneda mundial. Y ese mismo año se patenta blockchain. En el año 1988, no estamos hablando que eso se fue ahora con Bitcoin en el 2008-2009, no. Entonces, esto que están viendo acá es el timeline de la implementación de la norma ISO 20022. ¿Esto qué significa? Y es muy importante esto que lo entiendan porque ahora cuando venga Adrián y les cuente cómo van a aplicar todo esto a lo que es bienes raíces, a lo que es la venta de propiedades, tienen que entender primero el contexto, ¿sí? Eso es lo que yo les estoy mostrando en este momento. Acá vemos, por ejemplo, que Reino Unido, Estados Unidos, Europa y a nivel global, la fecha que tienen para la implantación es 2025, exactamente noviembre de 2025, estamos hablando un año, tiene que estar esta norma funcionando para todo el mundo. Eso quiere decir que el dinero en efectivo no tiene que existir más, porque ya no se puede trazabilizar, justamente para eso crean blockchain y la tecnología donde se mueven las criptomonedas, fue creada para implementar esto. Bitcoin, el famoso Bitcoin de Satoshi Nakamoto, no fue creado por un nerd en un garage que creó una moneda digital, fue creado por la NSA. Satoshi Nakamoto es un grupo de programadores de la NSA, el que crea Bitcoin. Y Bitcoin es creado como un beta test. Acá lo vemos. Etapa de beta test. 2008-2009, versión inicial de blockchain, funciones hash. Todo esto fue creado como un beta test. Bitcoin fue creado para meter la tecnología en la sociedad, para empezar a probar la tecnología. Y claramente lo meten a la sociedad anónimamente, con un creador anónimo, porque la idea de Bitcoin no es que se sepa quién está detrás. Y el argumento de Bitcoin es que es la moneda que le da libertad a la gente y muchos se han creído ese cuento de que con Bitcoin van a destrozar los bancos centrales, van a poder moverse fuera del sistema. Todo eso fue parte de la campaña que han hecho para implementar esta tecnología y que la gente la quiera adoptar, ¿sí? Luego, ¿qué sucede? Empiezan a venir empresas que realmente empiezan a tener desarrollos para lo que es la utilidad del sistema financiero. Lo que vimos anteriormente, Ripple, Stellar, acá lo tenemos a Ripple, son empresas R3, acá vemos a Ethereum y demás. Son todas empresas que empiezan a venir a implementar tecnologías blockchain para poder armar el sistema financiero. Entonces, después de la etapa inicial, comienza a desarrollarse todo esto. Y en este camino, que tiene aproximadamente unos 15 años desde acá, hubo mucha gente que usó el mundo de las criptomonedas y blockchain para especular, para jugar al casino.
¿Por qué? Porque hubo mucha gente que empezó a crear monedas dentro de blockchain de Ethereum. Vos podés en la blockchain, cada uno, este tiene una blockchain, una cadena de bloques, este tiene otra. Son cadenas de bloques donde vos podés crear inclusive dentro de ellas otras monedas. Yo puedo, si soy programador blockchain, crearme una moneda dentro de la red o dentro de la red de XRPL o de Stellar o lo que sea. Yo puedo crear monedas. Y puedo crear tokens que están vinculados a bienes del mundo real. Por eso hablamos de tokenización, porque todo lo que existe va a ir a blockchain. El dinero va a ir a blockchain, pero ahora vamos a ver qué otras cosas van a ir a blockchain también, porque si el dinero está en blockchain y yo quiero vender esta oficina, también tiene que estar en blockchain. Y si yo quiero vender mi auto, también tiene que estar en blockchain. Todo va a estar en blockchain. Se va a tokenizar absolutamente todo. Y esto en cuestión de pocos años. 4 o 5 años vamos a empezar a ver que todo se va a tokenizar. Bueno, acá vemos algunas noticias. El fin del dinero en efectivo, así son las CBDC, las monedas digitales que pueden cambiarlo todo. La contundente afirmación del CEO de BlackRock. Todo el mundo sabe quién es BlackRock, ¿no? Obviamente. Una de las mayores gestoras del mundo, la mayor, la que tiene que administra el sistema financiero mundial con su inteligencia artificial Aladdin, ¿no? Entonces dice, los tokens son la próxima generación para los mercados. La tokenización del dinero no tiene vuelta atrás. El director del Banco Internacional de Pagos apuesta por la tokenización para transformar el sistema financiero. Citi, JP Morgan, Mastercard y más se unen a aprobar la liquidación tokenizada. Todo esto, si ustedes ahora meten estas noticias y estas palabras clave en el radar de sus búsquedas de Google, lo que sea, la inteligencia artificial les va a empezar a mostrar toda esta información. El tema es que como esto no te lo muestran los medios de comunicación, claramente porque no les interesa que la gente se entere de esto todavía, ¿sí? Por varias razones, no quieren que la gente se entere de esto. La gente no tiene esto en el radar. Entonces, estas noticias o no te aparecen o las pasas de largo. Y justamente esta es la información más valiosa que pueden tener en este momento, no solo como inversores, sino como desarrolladores inmobiliarios, empresarios, lo que sea. Esta es la información más importante que podés tener en este momento, porque lo que está pasando ahora no va a pasar en tu vida, ni en la de tus hijos, ni en la de tus nietos. Todo el mundo está pasando a otra tecnología. El dinero pasa a blockchain y se digitaliza. Nunca pasó en la historia que el dinero físico desaparece. Es la primera vez. Y si vos estás a donde todo va a migrar, antes que pase, obviamente vas a captar esa transferencia de riqueza generacional que se va a generar en este momento. ¿Sí? Esa es la manera de hacerlo, es antes, no cuando ya pasó. Bueno, ¿y qué cosas serán tokenizadas? Bueno, en el futuro prácticamente cualquier activo o bien va a ser tokenizado, desde bienes tangibles hasta derechos intangibles y, por ejemplo, bienes raíces, ¿sí? Propiedades inmobiliarias, comerciales como residenciales, no importa, ¿sí? Autos y todo tipo de vehículos se van a tokenizar, acciones, bonos, se van a tokenizar, ya se está tokenizando, todo esto ya se está tokenizando hace rato. Commodities, materias primas, oro, petróleo, ya se está tokenizando, ya se ha tokenizado el oro en prácticamente todos los países. De hecho, Milei mandó, yo no soy de ningún partido político, les aclaro, pero Milei mandó el oro a Inglaterra. Y todo el mundo se pregunta, ¿por qué mandó Milei el oro a Inglaterra? Porque lo están tokenizando. Se está tokenizando el oro y lo están guardando allá porque las empresas que manejan las bóvedas y que manejan lo que es los custodios, porque los tokens, cuando vos tokenizás, qué sé yo, 1000 toneladas de oro, por ejemplo, el token que vos generás digital, que equivale a ese oro, vale lo que vale ese oro.
Entonces eso tiene que estar guardado en lo que llaman custodios. Hay empresas que se encargan de custodiar. Y esas empresas tienen que tener la certificación de que ese oro que está ahí está respaldando esta cantidad de tokens. ¿Sí? Entonces, en Inglaterra está uno de los custodios que manejan, digamos, el oro del mundo, de gran parte del mundo, de algunos países del mundo. Arte y objetos de colección, obras de arte, antigüedades, colección, todo eso ya se viene tokenizando, los famosos NFTs, que son cuando vos agarras una obra de arte, por ejemplo un cuadro, y lo tokenizás y lo vendes a través de blockchain. Eso va a ser así. ¿Y cómo lo compro? Lo compro de mi casa, de mi teléfono. Puedo comprar una obra de arte física o digital. Puedo invertir en una porción de una casa, una porción de un edificio. Ustedes lanzan un proyecto inmobiliario, por ejemplo, que es un barrio cerrado, un edificio, y buscan inversores. A la vieja escuela sería la manera que vienen haciéndolo ahora. A la nueva escuela, ese edificio se tokeniza por metro cuadrado, si querés. Ponele que tiene 10.000 metros cuadrados, son 10.000 tokens. Se pone en el marketplace, en un marketplace, como tiene Etios, y te compran gente de todo el mundo. Tenés inversores de todo el mundo. Yo puedo comprar un metro cuadrado, puedo comprar 10, 20, 100. Un tipo en Canadá se compra 10, un tipo en Europa compra 100. Y logro liquidez para mi proyecto inmobiliario sin haber hecho nada más que ponerlo en un marketplace. Así es como hoy ya se está tokenizando los campos, los trigos, las vacas, se está tokenizando los caballos, se están tokenizando Hong Kong entero, Colombia ya se está tokenizando absolutamente todo. ¿Por qué no salen los medios de comunicación? Bueno, sí sale, ya lo vimos, pero nadie le presta atención. ¿Qué otra cosa se va a tokenizar? Derechos de propiedad intelectual. ¿Sí? Patente, marca registrada, derechos de autor, o lo que se te ocurra de esto. Contratos inteligentes y seguros. Los seguros y otros contratos basados en blockchain podrán tokenizarse haciendo que el cumplimiento y ejecución de los acuerdos sean automáticos y transparentes. Adrián les va a explicar lo que son los contratos inteligentes que reemplaza a los contratos de escribanía, de abogado. Se termina eso. Son automáticos en blockchain. Ya no necesitas personas. Se terminó. Activos digitales, criptomonedas, NFT, token fungible, todo eso no se los voy a explicar ahora, pero yo puedo tokenizar inclusive criptomonedas y certificarlas a mi nombre y demás. Infraestructura y proyectos energéticos. Puedo tokenizar una granja de molinos eólicos, una granja de paneles solares. Y yo consigo inversores y depende de lo que vos compraste, cuántos activos o cuántos tokens compraste de esa granja solar, lo que genere en rentabilidad a mí a través de un contrato inteligente que está ahí programado en la mía blockchain, me va a llegar a un ingreso pasivo. Yo puedo invertir en un montón de proyectos hoy que antes no podía. Si yo tokenizo un hotel y busco inversores para ese hotel y lo tokenizo en 10.000 tokens, por ejemplo, puedo tener diferentes inversores que van a recibir automáticamente la rentabilidad del hotel sin ningún tipo de intermediario de persona que en el medio se encargue de eso, porque el contrato inteligente sabe, vos tenés un 10% de este hotel, ¡tum!, te lo manda a tu billetera la ganancia todos los meses. O sea que no va a hacer falta ni el agente inmobiliario ni nada. Por eso están acá ustedes. Por eso es importante, yo quería ponerlos en contexto para que ustedes entiendan por qué llegamos acá, en qué punto estamos. ¿Sí? La norma ISO es 1 año, se termina el efectivo, todo se va a tokenizar y no importa si protestamos, si nos juntamos en la Plaza de Mayo y hacemos, no importa todo eso. No importa si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, si nos gusta o no nos gusta. Así como los agentes inmobiliarios tuvieron que adaptarse al marketing digital
para empezar a vender sus propiedades a través de TikTok, de Instagram, porque el que no se mete en TikTok y Instagram, les aclaro, que está condenado, porque por ahí es donde se está vendiendo hoy. La gente está en las redes sociales, ya no está en la televisión. El cartelito está empezando a ser obsoleto, porque agarra a la gente que pasa por la calle. Si vos querés vender un departamento, tenés que estar en TikTok o en Instagram. ¿Y cómo se hace ahí? Un video para poder vender, no mostrando la foto de la casa, no mostrando, no. Hay que trabajar la creatividad, hay que aprender marketing digital para poder vender como se vende hoy a través de las redes. La gente no entra a las redes a comprar, la gente entra a divertirse, a entretenerse y demás. Con lo cual, hoy para vender en las redes tenés que hacer videos que la gente se enganche. Ese es otro tema, pero es importante porque es parte de la evolución de las ventas de los bienes raíces, de la venta de los proyectos inmobiliarios. El dinero va a ser digital, la publicidad ya es marketing digital y la tokenización va a ser la manera en que todos vamos a vender productos, servicios, lo que sea. Muchas gracias por su atención y los dejo con Adrián Silva. Gracias.